Este domingo, 1 de junio, por fin serán las votaciones para las elecciones del Poder Judicial en México. Un cambio del Poder Judicial que ha sido muy criticado desde el principio, tanto en México como fuera de México. Han habido argumentos en contra, han habido argumentos a favor. La verdad, a estas alturas a nosotros nos parece innecesario seguir platicando sobre si es o no es una buena reforma, si conviene o no conviene, porque al final de cuentas ya no es una reforma, ya está en la Constitución, ya es la ley. Y la mayoría de los mexicanos están de acuerdo con este cambio al Poder Judicial. El caso es que esta ley pasó por los mecanismos que todas las leyes deben de pasar y digamos que es completamente justo y legal. Es lo que la mayoría de la gente del país quería. Sin embargo, podemos platicar de 3 puntos que se nos hacen interesantes, sobre todo a futuro, para dejar de estar en esta etapa de negación que están las personas que no estuvieron de acuerdo con la reforma y poder ver qué podemos aprender de esta experiencia que nos siga siendo útil en cuestiones que sin duda van a seguir pasando en el país. El primer punto es que será prácticamente imposible evitar el voto corporativo. El voto corporativo es la manera como elegante de decirle al voto que se hace no como un ciudadano individual, sino como miembro de un grupo más grande, en el que el grupo nos puede presionar a votar de cierta manera. En este caso, el voto normalmente representa los intereses del grupo que tiene la capacidad de organizarse para arrastrar a la gente y no de las personas como tal. Un ejemplo muy sencillo serían los sindicatos, en los que nos dicen por qué candidato votar o en general de qué manera votar, o a veces solo lo recomiendan. Vas a decir, eso pasa en todas las elecciones, y nosotros vamos a decir, ajá, pero el detalle es que en estas elecciones cada boleta va a tener a más de 100 candidatos. ¿Cuántas personas conocen a todos los candidatos? ¿Cuántas personas conocen a la mitad? ¿Cuántas personas conocen a 20 candidatos? ¿Claudia Sheinbaum conoce a los candidatos? La realidad es que la gente está ocupada en su vida diaria, en el trabajo, en la escuela, con su familia, y no tiene el tiempo que se necesita para evaluar las propuestas de más de 100 candidatos y llegar a una decisión. Si alguien se fue a una cabaña, renunció a su empleo y se encerró para evaluar toda la información hasta poder llegar a una decisión informada, pues lo aplaudimos. Pero la realidad es que esto no va a suceder a gran escala. ¿Quién sí se puede organizar para tener el tiempo, los recursos y los canales de comunicación que les permitan que su opinión sea la que vean los ciudadanos? Los partidos políticos, los sindicatos y desgraciadamente el crimen organizado. La mayoría de los ciudadanos apoya la reforma, pero también es cierto que la mayoría de los ciudadanos no conoce a los candidatos. Entonces el domingo, ¿qué intereses se van a representar? ¿Los de cada persona o los de los grupos que tengan la capacidad de arrastrar a la mayor cantidad de personas? Nuestro segundo punto tiene que ver con algo más a futuro, algo que va más allá de lo que va a pasar el 1 de junio con estas elecciones, y es la idea que tenemos del cambio. La mayoría consideraba necesario cambiar al Poder Judicial. La realidad es que no estaba funcionando bien. Este es un argumento bastante razonable que nadie disputa, ni siquiera la oposición. Entonces hasta ahí todo está súper claro. Pero hay de cambios a cambios. Si vemos algo mal, nuestra primera reacción debe ser borrarlo y empezar desde cero. Como dijimos, el Poder Judicial necesitaba cambios y cuestionamos en qué mundo vive a quien diga lo contrario. Pero esto es como tirar la casa porque encontramos que el techo estaba guardando humedad. Los cambios radicales casi nunca funcionan. Aunque esté de moda pedir revoluciones, aunque sea mucha la impotencia ante realidades muy difíciles que la gente tiene que vivir, la realidad es que las familias, las empresas y los países exitosos son los que no van por la vida tirando cosas y volviéndolas a empezar ante cualquier problema. Son los que reconocen los límites de lo que se puede hacer en un día y trabajan constantemente para ir mejorando poco a poco, cuidando lo que sí tienen que todavía funciona. Se siente bien pedir que quemen todo, pero hay que recordar que una vez que empiece el incendio, este no va a respetar lo que sí querías y lo que no querías quemar. El último punto, y aquí igual y si hay un poquito todavía de estar en la etapa de negación, es que han habido muchas personas que han llamado a la población a no participar, a no votar en estas elecciones, porque las consideran ilegítimas o porque creen que son una farsa o porque no le quieren dar su apoyo a este nuevo proyecto. ¿Qué podemos decir de esto? Es su derecho, a final de cuentas, ir a votar, no ir a votar, ir a votar y anular tu voto, todo esto es válido. Aunque es dudoso que los que sí vayan a votar tengan una influencia real, porque ni siquiera conocen a los candidatos, como ya explicamos, al menos podemos decir que están haciendo el intento de ejercer su derecho de la mejor manera que cada uno pueda.
Algo también muy importante es que a final de cuentas con un solo voto es suficiente para validar estas elecciones. No hay un mínimo de participación. Si el domingo sale solamente Claudia Sheinbaum a votar, van a haber ganadores. Por esto mucha gente dice que llamar a no votar es inútil. Pero hay un antecedente interesante. En las elecciones presidenciales de 1976 solo hubo un candidato, José López Portillo del PRI. ¿Por qué? Porque el PAN, que era el partido de oposición y consideraba que no era justo el sistema ante el cual se hacían las elecciones, decidió como algún tipo de protesta no presentar ningún candidato. Esto obviamente pues fue un escándalo y al final llevó a reformas electorales que le dieron más poder a la oposición para poder competir y al final llevó a la alternancia poco a poco de la que hoy se benefician todos los partidos del país. Entonces, ¿estamos diciendo que no salgan a votar? No, salgan, no salgan, salgan a anularlo, hagan lo que quieran. Lo importante es hacer lo que nos deje tranquilos, pues la conciencia de los ciudadanos es lo que se supone que se representa cuando vamos a votar. Lo que sí queremos es que nos cuestionemos puntos que consideramos importantes para estar seguros de qué y qué no nos deja tranquilos.